y vamos a... Súper. Bueno, la clase entonces, ayer veíamos lo que era Vibrio y era Aeromonas. Hoy día nos toca revisar, ¿cierto?, lo que es Campylobacter y Helicobacter. Y si nos queda tiempo, también vamos a hacer un Kahoot de 5 preguntas al final de la clase, ¿ya? Entonces, vamos a partir con lo que es Campylobacter. Esta bacteria se le reconoce mundialmente como una de las causas más frecuentes de gastroenteritis en el mundo, ¿sí? A pesar de que su pesquisa, y eso es lo que quiero comentarles yo hoy día también en la clase, no es una de las más frecuentes de rutina en el laboratorio, ¿ya? Pero se le reconoce en el mundo como una de las causas más frecuentes de gastroenteritis. En sí, la infección que causa Campylobacter puede ser leve, incluso autolimitada, pero en cierto tipo de población, como por ejemplo personas que son inmunodeprimidas o de edades extremas, vale decir niños y ancianos, puede llegar a ser mortal, ¿ya? Siempre ustedes saben que estas condiciones, tanto de edad o de condiciones de enfermedades de base o de inmunodepresión, también pueden llegar a determinar la gravedad de una infección. Y tanto la cocción, ¿cierto?, de los alimentos que puedan transmitir el Campylobacter ya van a ayudar a eliminar a esta bacteria y con eso, ¿cierto?, se elimina la transmisión de la infección. Por lo tanto, para prevenir la infección o la campylobacteriosis, hay que seguir las prácticas básicas de higiene alimentaria al preparar las comidas. Una de las especies más importantes o más prevalentes que causan patología en el ser humano es Campylobacter jejuni. Y esta bacteria es, al igual que las que veíamos nosotros ayer, es un bacilo gram negativo curvo, que también cuando uno lo observa en el microscopio puede llegar a adoptar una forma de S, una forma en alas de gaviota o una forma espirilar, ¿ya? Causa infección zoonótica, vale decir, tiene intermediarios de tipo animal. Y su sitio blanco, ¿cierto?, va a ser el intestino. Acá en América Latina, a pesar de que en el mundo, ¿cierto?, yo les decía que es muy prevalente, en América Latina se encuentra en un porcentaje menor, porque predomina principalmente Escherichia coli enteropatógeno, Shigella y también Salmonella, como en algún momento yo también se los comenté el semestre pasado. ¿A quiénes va a afectar principalmente? A infantes y a personas jóvenes. Aquí ustedes pueden ver parte del ciclo infectivo, ¿cierto?, de Campylobacter, en el cual se observa, ¿cierto?, el agua, por ejemplo, en la cual toma la vaca se infecta la leche de la vaca y la persona se puede infectar al tomar la leche, ¿cierto?, infectada con Campylobacter. O bien también al tener contacto directo con algún residuo de agua en el cual estaba el Campylobacter, o bien ¿cierto?, las gallinas, por ejemplo, al tomar de estos residuos de agua, también se infectan con Campylobacter y forman o pasan a formar parte, ¿cierto?, de su intestino, y con esto después, al consumirlo el ser humano, también se puede llegar a infectar. Por lo tanto, una de las vías principales o con cuales el ser humano se infecta con campylobacteriosis es a través del consumo de aves, ¿ya? Aves de corral. Y como vieron en la explicación que les acabo de dar, la transmisión puede ser por este contacto directo con animales, por fuentes ambientales y por el agua directamente. En sí, es uno de los principales agentes etiológicos de diarrea en los países desarrollados y pasa, ¿cierto?, a ser segundo o tercero en países en vías de desarrollo, así como acá en América Latina,
en donde principalmente es Salmonella, Shigella y Escherichia coli enteropatógena. Acá ustedes pueden ver distintas especies de Campylobacter. Aquí está Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter fetus, Campylobacter upsaliensis, y todos producen cierto gastroenteritis con algunas diferencias entre ellos con respecto a las infecciones extraintestinales. Y además, producen también, como les voy a comentar, algunas infecciones extraintestinales o menos frecuentes que pueden darse años después de que ocurrió la infección. Al igual que lo veíamos, ¿cuáles de los dos? Ahí les voy a preguntar, ¿se acuerdan cuáles de los dos que vimos ayer, dos géneros, era el que yo les mencioné, que era sensible al pH gástrico? Y lo comentamos. ¿Se acuerdan? Los vibrios, creo. Los vibrios, ¿cierto? Que se necesitaba mucha cantidad de vibrio que llegara a la mucosa intestinal para finalmente producir el cuadro de gastroenteritis. Muy bien. Entonces pasa lo mismo con Campylobacter. Como es sensible al pH gástrico, se necesita al menos una dosis infectante de 500 bacterias que lleguen finalmente al epitelio intestinal, ¿ya? En general, como les decía, puede causar una infección autolimitada. ¿Y qué tipo de diarrea causa? Una diarrea acuosa, fiebre y dolor abdominal. Parte, ¿cierto?, de los síntomas más comunes que se dan en los cuadros de gastroenteritis. ¿Cuál va a ser su mecanismo de patogenicidad? Uno muy similar al que tenía Shigella, ¿ya? Y Shigella nosotros lo revisamos el semestre pasado. ¿Se acuerdan si Shigella invadía o no invadía el epitelio intestinal? ¿Y cómo lo hacía? ¿Llegaba e ingresaba, por ejemplo, a las células de la mucosa o ingresaba por otra parte primero? ¿Se acuerda alguno? Porque aquí es parecido. Si no se acuerdan, me dicen no nos acordamos, profe, y yo les acuerdo. Yo no me acuerdo, profe. Ya. Cuando ingresa, ¿cierto? En el caso de Shigella y en el caso también de Campylobacter, no ingresan directo cuando llegan al intestino a las células de la mucosa. Primero ingresan por las células que están asociadas a las placas de Peyer, las células M. Y cuando ingresan por las células M, los macrófagos las fagocitan, ¿cierto? Y las bacterias, tanto Campylobacter como Shigella, son capaces de escapar de los macrófagos, y cuando escapan, después, ¿cierto?, pueden invadir las células de la mucosa y seguir generando su daño, ¿ya? Pero eso para que ustedes recordaran. Y dentro de las infecciones que no afectan el intestino, causadas por Campylobacter y que son casos más raros, ¿cierto? Son, o se ha reportado, meningitis, osteomelitis, artritis reactiva y sepsis neonatal. ¿Cuáles son los factores de virulencia con los cuales Campylobacter causa este daño? Primero, está descrito que su lipo-oligosacárido y su cápsula, ¿cierto?, ayudan a la adherencia y a la invasión. Además de actuar el lipo-oligosacárido como una endotoxina. Además, su flagelo, que esto lo diferencia de Shigella, porque recuerden que Shigella no tiene flagelo, le ayuda a colonizar, le ayuda a invadir, ¿cierto? Y con esto, ¿cierto?, se abre terreno y puede seguir generando su daño. Y por otra parte, tenemos una toxina que se llama la toxina CDT, o la toxina, ¿cierto?, citoletal distendida,
que le ayuda con la secreción de interleuquina 8 y con muerte celular. ¿Ya? Esos son los principales factores de virulencia de Campylobacter jejuni. Y los mecanismos que tiene de patogenicidad, decíamos que tiene un mecanismo de patogenicidad muy similar, ¿cierto?, a Shigella, y que pueden ser diversos según lo que está descrito en la literatura, porque ya veíamos que tienen toxinas que producen, modulan funciones del hospedero y además evaden, ¿cierto?, la respuesta inmune. ¿Sí? Entonces, ese conjunto de daño es el que finalmente va a provocar, ¿cierto?, el daño a nivel local del intestino y, consecuentemente, la diarrea acuosa en ese hospedero. Ahora bien, el cómo controla la invasión Campylobacter aún no está del todo claro debido a que hay distintas diferencias entre las especies que pueden afectar al ser humano, ¿ya? Pero decíamos, ¿cierto?, que habían algunos que se reconocían ya por lo menos en la adherencia y en la invasión, ¿cierto? Ahora, hay también estudios recientes en el cual, para tratar de entender, ¿cierto?, cómo invade y cómo genera daño Campylobacter, en el cual se hicieron estudios de tipo metabólico y molecular, y se vio, ¿cierto?, se estudió la expresión, cómo se veía modulada la expresión de ciertos genes de Campylobacter. ¿A raíz de qué? A raíz de la presencia o ausencia de ciertos metabolitos que están en el tracto gastrointestinal. ¿Sí? Entonces, se vio que, por ejemplo, cuando estaba en presencia de lactato cierta parte del intestino, que es el intestino delgado, allí no colonizaba Campylobacter jejuni. ¿Ya? Ahí no se expresaban estos genes, por lo tanto no había colonización de Campylobacter jejuni. Sin embargo, en el intestino grueso, donde había presencia abundante, ¿cierto?, de ácidos grasos de cadena corta, como acetato y butirato, aumentaba la expresión de estos genes y se veía eficientemente colonizado por Campylobacter jejuni. Por lo tanto, ahí ustedes tienen una relación directa, ¿cierto?, de cómo es de eficiente la expresión génica ante la presencia o ausencia, o sea, la presencia selectiva, perdón, de un metabolito en el tracto gastrointestinal, ¿ya? Prefiere ciertos metabolitos y allí es donde va a colonizar, donde va a crecer y donde va a ejercer su virulencia. ¿Sí? Por lo tanto, ¿dónde es? En el intestino grueso, porque hay presencia de ácidos grasos de cadena corta, ¿ya? Ahí es donde va a ejercer su virulencia. Además de esta gastroenteritis, Campylobacter jejuni genera o puede generar complicaciones, como por ejemplo artritis reactiva y un síndrome que se denomina síndrome de Guillain-Barré. Estas complicaciones no ocurren siempre en todos los pacientes que se infectan por Campylobacter. Pueden ocurrir y puede que no, y generalmente no ocurren inmediatamente una vez terminada, por ejemplo, el cuadro de diarrea, sino que pueden ocurrir años después, ¿ya? La artritis reactiva se refiere a que se inflaman las articulaciones y duelen. Y por otra parte, el síndrome de Guillain-Barré es un síndrome o un desorden autoinmune, que va a ocurrir, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo, ¿cierto?, primero empezó a reconocer a Campylobacter y empezó a reconocer ciertas partes de Campylobacter como extrañas. ¿Qué partes extrañas? Precisamente, ¿cierto?, el lipooligosacárido, que es, decíamos, es un importante factor de virulencia porque actúa como una endotoxina. Entonces nuestro cuerpo ya está acostumbrado, si estuvo ante la presencia de Campylobacter, a reaccionar
contra esa endotoxina. Pero ¿qué llega a pasar y por qué ocurre el síndrome de Guillain-Barré? Porque nuestro cuerpo crea anticuerpos dirigidos contra el propio tejido neural del sistema nervioso periférico porque genera una reactividad cruzada, lo encuentra similar, ¿ya? Encuentra ciertas partes similares de nuestro propio tejido nervioso, lo ataca y lo destruye. Por lo tanto, se produce una desmielinización del sistema nervioso periférico y esto conlleva a que estos pacientes que están afectos con síndrome de Guillain-Barré pierdan la movilidad y en muchos casos, los peores, ¿cierto?, pueden llegar a quedar tetraplégicos. Repito, no es en todas las personas que se infectan con Campylobacter, es solamente en una proporción de la población, no es tan generalizado, pero puede ocurrir años después, ¿ya? Es acumulación de esta reacción o reactividad cruzada en los gangliósidos de los nervios periféricos, ¿ya? Y respecto a la pesquisa, como les decía ayer, ustedes la van a ver con mayor dimensión en el laboratorio con la profesora, pero a modo general, ¿cierto? Para que sepan, en los laboratorios lo que más se realiza de rutina es esto, que es una tinción de Hacker o violeta bicarbonato, tinción BB, en la cual, ¿cierto?, llega la muestra se le pide la tinción de Hacker y se realiza un extendido con cantidades iguales de cristal violeta y bicarbonato de sodio al 1% por 2 o 3 minutos, se seca y se observa 40 por, sin aceite. Al microscopio se buscan estas formas en S o en espirilo. Ojalá se viera así, ¿ya? ¿Por qué? Porque si estamos hablando, me refiero, ojalá se viera así de limpio, porque si estamos hablando de una muestra de deposición, ustedes van a ver restos de comida, grasa, ¿cierto? Un montón de mugre en esa muestra, y cuesta mucho ver estas formas que son muy chiquititas en esas muestras de deposición, ¿ya? Esto es lo que se hace de rutina en los laboratorios, en la mayoría de los laboratorios. ¿Qué es lo que no se hace? Perdón, ¿qué es lo que no se hace de rutina? Esto otro que es el cultivo. ¿Por qué? Porque Campylobacter tiene condiciones especiales de crecimiento, no crece a 37 grados como el resto de las bacterias, ¿cierto?, que generan patologías, sino que crece en condiciones de microaerofilia y a 42 grados Celsius. Por lo tanto, ustedes se imaginarán que no en todos los laboratorios de Chile se tiene una estufa especialmente dedicada a 42 grados Celsius y en condiciones de microaerofilia para pesquisar Campylobacter. Es por esto que la pesquisa a través de cultivo no es una pesquisa de rutina en nuestros laboratorios y en muchos laboratorios del mundo, ¿sí? Ahí ustedes ven más ejemplos de cómo se observarían idealmente estas formas de gaviota o formas S. Ahí hay otros ejemplos de cómo se ven en medios especiales, las colonias, ¿cierto?, a nivel macroscópico, y también las colonias que la literatura las describe como rocío de agua en las placas específicas que son las placas de agar-Skirrow. Acá también hay pruebas de identificación específicas como sidasa, catalasa y purato, y resistencia a ácido nalidíxico que les permiten de poder diferenciar entre especies de Campylobacter. Aquí también aparece para que ustedes lo puedan tener como dato para el laboratorio, el fundamento de la prueba de hidrólisis del lipurato, y también otra prueba muy importante que es la prueba de tolerancia, en la cual tienen que incubar tanto una placa 35 como otra 42 en microaerofilia por 48 horas, para entonces registrar crecimiento o no, y añadirlo también a pruebas de discos diferenciales y poder, ¿cierto?, llegar ¿cierto?, al poder llegar a diferenciar. Aquí abajito está la termotolerancia.
las distintas especies de Campylobacter, ¿ya? Pero les repito, eso lo van a ver más a fondo con la profesora Joseph. Les comentaba, sí, que la prueba, ¿cierto?, que se hace de rutina en los laboratorios es la tinción de Hacker o violeta bicarbonato. Acá en Chile, ¿cierto?, la notificación y la derivación de Campylobacter especies es baja. ¿Por qué? Por lo que ya les contaba, porque no hay implementación o no se pesquisa regularmente Campylobacter, ¿ya? Por lo tanto, no sabemos si efectivamente, por ejemplo, si aquí el año 2013 se confirmaron, ¿cierto?, 61 cepas de Campylobacter, si efectivamente fueron 61 o a lo mejor fueron más que nunca llegaron las derivadas, ¿cierto?, por vigilancia epidemiológica al ISP. ¿Por qué? Porque no se buscaron. Acá en este paper que les presento, que se hizo acá en Chile, con la doctora Porte, se estudió efectivamente el impacto de cambiar desde la tinción a técnicas de cultivo en las tasas de detección de Campylobacter especies en muestras, ¿cierto?, de rutina de deposición en Chile. Y vean lo que se pudo encontrar. ¿Ya? Es muy interesante este estudio y por eso se los cuento. Acá, por ejemplo, dice el número y tasa de patógenos bacterianos identificados en 750 muestras de deposición de rutina. Tenemos a Salmonella entérica, que ya sabemos, ¿cierto?, que es una de las más prevalentes en Chile. Campylobacter SP por tinción, ¿cierto? Yersinia, Vibrio para hemolíticos. Y vean ustedes que la cantidad de Campylobacter que se pudo detectar mediante cultivo, que fue 46, muy similar a la cantidad de Salmonella, dejando muy por debajo el caso de Yersinia y de Vibrio. Lo mismo pueden ustedes ver acá en la figura 2. En azul, ¿cierto?, está la tasa de detección de Salmonella. Por abajo tenemos en neón, en el otro verde y en morado, ¿cierto?, Shigella, Yersinia y Vibrio. Y en rojo está Campylobacter. Entonces, perdón, me fui. Esto llevó a concluir en este estudio que la técnica de tinción directa para Campylobacter tiene una baja sensibilidad comparada con el cultivo, que las técnicas de detección, ¿cierto?, de tinción pueden llevar a una alta tasa de falsos negativos y a una subestimación de la importancia de la campylobacteriosis. Y el estudio propone que si se incluye el cultivo de Campylobacter, este patógeno puede llegar a convertirse en una de las causas principales de infección intestinal en la población de nuestros pacientes, ¿cierto?, en Chile. Es súper interesante, ¿por qué? Porque, como les comentaba, las condiciones de los laboratorios no dan para estar haciendo cultivos, ¿cierto?, de 42 grados Celsius y en condiciones de microaerofilia. Pero quizás, como hay muchos laboratorios que ya están, ¿cierto?, están adquiriendo técnicas de tipo molecular, y dentro de estos cassettes de identificación molecular viene la identificación también de Campylobacter. Quizás sería interesante ver que alguien pudiese realizar una comparación en el tiempo y ver si efectivamente hay o no hay más detección, ¿cierto? Y aumenta la prevalencia de pacientes con campylobacteriosis en nuestro país, y se comprueba, ¿cierto?, una vez más que la técnica, si bien ayuda, la técnica de Hacker está muy propensa a errores, ¿ya? Porque si no se realizó bien la técnica, como les decía, no es una muestra limpia, entonces cuesta mucho ver finalmente este bacilo curvo que es tan finito dentro de un mar, ¿cierto?, de artefactos que pueda tener
esa muestra de deposición que ustedes están tiñendo, ¿ya? Entonces, eso para que lo tengan también en cuenta y quizás en un futuro ya no se use esa técnica de tinción y se puedan realizar técnicas de tipo molecular y quizás esto vaya a estar de la mano, la prevalencia de Salmonella y de Campylobacter en nuestro país. El tratamiento es de reposición hidroelectrolítica y el tratamiento antimicrobiano se recomienda en casos invasivos o bien para suprimir el estado de portador, porque también se puede dar que Campylobacter, ¿cierto?, permanezca muchas veces y pueda, ¿cierto?, la persona seguir siendo portadora del patógeno y pueda seguir infectando a través de las heces a otros hospederos, ¿ya? En esos casos, entonces, está indicado el tratamiento antimicrobiano. ¿Dudas de Campylobacter? No, profe, se entendió. Ya, súper, gracias por responder. Helicobacter entonces ahora. El Helicobacter, voy a partir diciéndoles que el Helicobacter nosotros como TM generalmente es poco lo que llegamos a identificar en el laboratorio. Por ejemplo, cuando yo recién empecé a trabajar en el laboratorio en clínica, me acuerdo que me tocó identificar Helicobacter, pero a lo más era, por ejemplo, un pedacito de la biopsia que se ingresaba en un tubo que ustedes van a conocer más adelante, un tubo de urea, se ingresaba un poquitito de la biopsia y se veía si variado o no, ¿cierto?, a positivo y negativo, y con eso se podía llegar a identificar el Helicobacter en ese tiempo, ¿ya? Y era lo único que se hacía, o muy poco que se llegaba a hacer con respecto a la identificación del Helicobacter. ¿Por qué? Porque para el diagnóstico, generalmente el diagnóstico del Helicobacter está más asociado a los patólogos, ¿ya? Y ustedes saben que nosotros, dentro de nuestra carrera, también hay una mención que se llama morfofisiopatología y citodiagnóstico. También a ese sector, ¿cierto?, a esa mención, está más asociado el diagnóstico de los helicobacter, pero es igualmente importante que ustedes lo lleguen a conocer. ¿Por qué? El helicobacter es también un bacilo gram negativo espirilar, parecido al anterior, es móvil y les comentaba lo de la urea. ¿Por qué? Porque produce ureasa y eso le permite sobrevivir el ácido del estómago, que es finalmente donde va a colonizar esta bacteria. Los helicobacter gástricos y pueden generar lo que nosotros, ¿cierto?, lo vemos más asociado a los episodios de gastritis crónica, y también se han descrito algunos helicobacter que están asociados a parte del intestino y del hígado, ¿ya? Pero los más comunes son los asociados al estómago. De estos, el más prevalente es el Helicobacter pylori, y a este se le relacionan entonces los casos de gastritis, de úlceras pépticas, de adenocarcinoma gástrico y de un tipo específico de linfoma que se llama linfoma de linfocitos B del tejido linfoide asociado a mucosa gástrica o MALT, ¿ya? Es un tipo de cáncer también. Este Helicobacter pylori produce, ¿cierto?, la infección de Helicobacter pylori, una infección de tipo crónica que afecta muy prevalentemente a la población, hasta un 90% en países subdesarrollados. Está relacionado por estudios que se han hecho a países en desarrollo y específicamente a poblaciones rurales más que poblaciones urbanas. Además, se ha descrito que factores de prevalencia como la edad, la etnia, el género, la geografía y el estatus socioeconómico también llevan a una mayor prevalencia de casos de Helicobacter pylori. En Chile hay una alta prevalencia y también está relacionado en parte a estas condiciones que yo les mencionaba, condiciones sanitarias, educativas y socioeconómicas, y la transmisión de este patógeno ocurre principalmente de persona a persona,
¿Mediante qué? Mediante la vía fecal-oral, mediante la vía oral-oral, mediante la vía gastro-oral, y a diferencia de lo que les comentaba, ¿cierto?, que era un patógeno zoonótico Campylobacter, el Helicobacter pylori no se ha descrito un reservorio ambiental significativo, ¿ya? Más que nada la transmisión se da en seres humanos. ¿Qué es lo que va a generar el Helicobacter pylori en los seres humanos? Va primero a colonizar el epitelio, ¿cierto?, del estómago. Y allí va a desencadenar una respuesta inflamatoria local, que es lo que nosotros conocemos como gastritis. Y luego también puede generar una respuesta inmune sistémica, pero esa respuesta inmune sistémica no es eficaz en eliminar a la bacteria, y es por eso que la infección persiste y se genera, ¿cierto?, un estadio crónico. Y la persona, ¿cierto?, lo tiene durante toda la vida, el patógeno. Ahora, ¿por qué pasa o por qué la persona puede llegar a colonizarse por el Helicobacter pylori? Hay muchos factores que pueden contribuir, como por ejemplo, propios de la persona, polimorfismos genéticos que lo hagan más proclive a esa colonización, o también de tipo, ¿cierto?, de su propia respuesta inmune, como también factores de tipo ambiental, como cuál, asociada, ¿cierto?, al consumo de alcohol, al tabaquismo, principalmente, como dos de los factores más preponderantes ante esta infección. Eso, sumado a los propios factores de virulencia del Helicobacter pylori, generan principalmente un estadio de gastritis crónica, ¿ya? La mayor parte de las personas entonces que se infectan desarrollan esta gastritis crónica. Pero otra población, o sea, una población menos prevalente, alrededor de un 10% de estos infectados pueden llegar a producir otro tipo de patología, que es la úlcera péptica, que se genera en la mucosa, ¿cierto?, gastrointestinal, en el estómago y parte del duodeno, y a veces se extiende más allá de la muscularis mucosa. Y eso se diagnostica ya por endoscopía. Y eso, recuerden que no era en la mayoría de la población, es aproximadamente en un 10%. Y aún en menos de la proporción de la población, en menos del 1%, pueden llegar a desarrollar un cáncer gástrico, ya sea en el tipo de adenocarcinoma o de linfoma, como les mencionaba, estos asociados a MALT, linfomas de tipo MALT, dependiendo del tipo de gastritis que también se vaya a generar, ¿ya? O un cáncer gástrico, o dependiendo también el tipo de metaplasias o displasias que tengan en el tipo de tejido, ¿ya? Esto obviamente va aumentando, y uno de los factores también es con en las edades más avanzadas que tenga la persona, ¿ya? ¿Y qué factores de virulencia posee el Helicobacter pylori? Ya mencionábamos uno, que era la ureasa, que es uno de los más importantes, porque sin la ureasa la bacteria no resiste las condiciones de ácido del estómago y no puede colonizar, ¿ya? Sin eso es muy importante. Además tiene flagelo, tiene un sistema de secreción de tipo 4, tiene proteínas de membrana externa, ¿ya?, que le ayudan a adherirse a las células epiteliales y al epitelio del estómago. Tiene una proteína que se llama CAC-A, que le permite generar alteraciones de la stage action de las células también del epitelio gástrico, y se piensa que es uno de los factores que podrían estar ligados al desarrollo del cáncer, la acción de la proteína CAC-A, ¿ya?, o la presente. Y también tiene una toxina que se llama BAC-A, que produce apoptosis y ayuda también, o se ha visto por lo menos en modelos murinos, la colonización del estómago, ¿ya? Esos son algunos
entonces de los factores de virulencia. Por lo tanto, si nosotros juntamos los procesos de daño, ¿cierto? Los mecanismos de daño que genera Helicobacter pylori, primero tenemos la colonización gástrica, que se produce un bloqueo de la producción de ácido y neutralización, ¿cierto? De la respuesta inmune. Por otra parte tenemos alteración de la producción del ácido gástrico e inflamación, y finalmente destrucción tisular, en la cual se median productos de la ureasa, mucinasa, fosfolipasa y de la proteína BAC-A. Por lo tanto, esta infección entonces produce, como les mencionaba, respuestas inmunes innatas y adquiridas, y esto va a generar liberaciones de citoquinas, ¿cierto? Infiltración también de la mucosa gástrica por neutrófilos, por macrófagos, por linfocitos, y además produce inducción de respuestas humorales específicas, ¿ya? Penetra entonces el Helicobacter pylori la capa de la mucosa, se adhiere a la superficie de la capa mucosa epitelial gástrica, produce amoníaco a partir de la urea para neutralizar el ácido gástrico, migra y prolifera al foco de infección y posteriormente desarrolla esta ulceración gástrica con la destrucción de la mucosa, inflamación y muerte de las células de la mucosa. Acá ustedes pueden ver, como les mencionaba, ¿cierto?, que el diagnóstico de las infecciones por Helicobacter están más asociadas a médicos patólogos. Acá les muestro, esto me lo pude conseguir yo, son biopsias de gastritis. En el lado A, ustedes pueden ver un infiltrado linfoplasmocitario en una gastritis crónica, y en el lado B, un infiltrado mixto con linfocitos o plasmos y neutrófilos. Y eso indica, ¿cierto?, una gastritis crónica activa, porque, como les mencionaba recién, ¿cierto?, hay un infiltrado de células de tipo inmune, que eso viene ya en la etapa final del daño que produce el Helicobacter. Esto forma parte de pruebas de tipo histológico que se realizan para poder identificarlo. Dentro del diagnóstico, nosotros vamos a tener, o se pueden resumir, ¿cierto?, distintos tipos de metodologías, tanto que incluyen endoscopía como otras que no incluyen endoscopía. Las pruebas que incluyen endoscopía, podemos tener la prueba rápida de la ureasa, histología, como las fotos que les acabo de mostrar, el cultivo, que eso es muy poco de rutina, hibridación in situ por fluorescencia, que también son técnicas histológicas, y una PCR también que se puede realizar posteriormente a la endoscopía con tejido de la biopsia. Ahora, exámenes sin endoscopía, tenemos prueba de antígenos fecales, prueba de serológica por dígito punción, de sangre total, y pruebas de aliento con urea marcada con carbono, ¿ya? Por lo tanto, esos dos grandes grupos de pruebas son los que incluyen la detección del Helicobacter pylori. Donde nosotros, como mención de laboratorio, nos podemos situar es si nos tocase llegar a hacer, en el caso, un cultivo, una prueba rápida de ureasa, ¿cierto? O una prueba, por ejemplo, de antígenos fecales en el caso de los exámenes sin endoscopía. Acá, viendo también técnicas histológicas, ustedes pueden ver biopsias teñidas con tinción de Yemsa, y ustedes pueden ver aquí en el lumen de este corte las bacterias que se pueden llegar a visualizar, ¿cierto?, en este corte histológico. Y en este caso, ya que está teñido solamente con una tinción que no es específica, se informa como, y se identifican bacilos de tipo Helicobacter pylori. Sin embargo, cuando se utilizan técnicas más específicas, como una técnica inmunohistoquímica, allí se puede llegar a informar esta aparición, ¿cierto?, de estos bacilos curvos. Ahí ustedes los pueden llegar a ver como Helicobacter pylori, ¿cierto?, ya que aquí es una técnica más específica donde se utilizan anticuerpos específicos contra los Helicobacter pylori, ¿ya?
Ahí tienen un ejemplo entonces de técnicas histológicas. Y en el caso de identificación con cultivo, se basan, ¿cierto?, cuando se llegan a hacer en los laboratorios en condiciones selectivas y se detectan también actividad de oxidasa, de ureasa y de catalasa. Existen y venden placas que son selectivas y especiales para la detección del Helicobacter pylori. Y esta es una de las pruebas que también les mencionaba que sirven para poder detectar, ya sea desde la colonia o en algunos lugares lo utilizan directo desde el pedacito de biopsia, que es la prueba de la ureasa, y allí ustedes pueden revisar también la fundamentación de esta prueba rápida de la ureasa, de seguro también luego con la profesora Yossi. ¿Ya? Ahí también es lo mismo. Aquí más fotos, ¿cierto?, del cultivo, que es para que sepan también que es un microorganismo fastidioso, que solamente puede crecer en agar sangre suplementado con antibióticos y también en condiciones de microorofilia, pero crece a 37 grados Celsius, pero se puede llegar a demorar hasta en una semana en crecer, y genera macroscópicamente colonias pequeñas, con oxidasa positiva. ¿Existen técnicas inmunocromatográficas rápidas? Sí, como el pylori strip, en el cual, ¿cierto?, se deposita la muestra. Generalmente esto sirve mucho para lo que es lo que les mencionaba de los antígenos fecales, y con una simple entonces técnica inmunocromatográfica se puede llegar a observar la aparición entonces de la positividad del test. ¿Cómo se trata el Helicobacter pylori o cuándo se tiene que tratar? Se tiene que tratar para erradicar, porque ya decíamos que el Helicobacter pylori es un patógeno que cuando coloniza a un hospedero humano, lo hace, ¿cierto?, para toda la vida, es una infección crónica. Entonces, se hacen pacientes que tienen una úlcera péptica, porque eso les ayuda en el cuadro que puedan llegar a tener y para reducir la posibilidad de una úlcera duodenal o gástrica, ¿ya? Porque recuerden que puede llegar a afectar también parte del duodeno. Y el tratamiento se compone principalmente por un inhibidor de una bomba de protones, como estos llamados esomeprazol, ¿ya?, cada 12 horas, más tratamiento antibiótico como claritromicina y amoxicilina, en el caso de una persona que fuese alérgica a la penicilina. ¿Y cómo se confirma que hubo erradicación del Helicobacter pylori? Mediante la realización de una gastroduodenoscopía y test de ureasa en pacientes en los cuales se compruebe, ¿cierto?, que no hayan seguido los síntomas. En ellos entonces está recomendado la realización de este tipo de examen para ver si efectivamente se erradicó la bacteria. ¿Dudas, chicos? Si no, para que hagamos el test, el Kahoot, Profe, ¿por ¿sí? qué Helicobacter era más prevalente en zonas rurales? Porque está muy dado, ¿cierto?, a se ha visto en estudios que está relacionado con condiciones tanto socioeconómicas, con condiciones de estudios, de etnia. Muchas veces las personas no saben, ¿cierto?, que lo pueden llegar a tener, se pueden seguir infectando, no se lo tratan, ¿cierto?, y se puede llegar a seguir expandiendo. Esto es lo que dicen los estudios, pero no quiere decir que en las poblaciones que no sean rurales no existan pacientes que tengan Helicobacter pylori, sino que puede ser un poco más, ¿cierto?, en las poblaciones rurales. Ya, profe, gracias. De nada. Voy a detener aquí.